¿Qué pasa cuando el sistema tiene máquinas idénticas? En ese caso, no es necesario hacer el diagrama hombre-máquina, sino que podemos determinar el número de máquinas idénticas, asignar a un operario o un equipo de operarios de manera analítica, es decir, a través de una fórmula. Si las máquinas son distintas, necesariamente tenemos que utilizar el diagrama hombre-máquina. Pero si son idénticas, podemos utilizar entonces una fórmula que nos permite calcular ese valor. ¿Cuál es esta fórmula analítica? Se basa en los siguientes conceptos. Vamos a definir como A al tiempo total de las actividades concurrentes, es decir, aquellas que requieren tanto del operador como de la máquina en forma conjunta. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la actividad de carga de una máquina, porque necesita tanto del operador como de la máquina. Vamos a designar con la letra B el tiempo total de las actividades del operador, independientes de la máquina. Es decir, son solo aquellas actividades que el operador realiza, sin incluir la máquina. Aquí, por ejemplo, tenemos la inspección en el ejemplo que hicimos hace poco. T es el tiempo total de las actividades de la máquina, que son independientes del operador. Si nos basamos en el ejemplo anterior, por ejemplo, la operación automática no necesita, ¿no es cierto?, del operador. Por lo tanto, es una actividad de la máquina. Vamos a designar como n' el número de máquinas a asignar a un operador para que no existan tiempos de ocio o tiempos muertos. Es decir, el tiempo de ocio es 0 y el tiempo muerto es 0. Este n' se calcula de la siguiente manera, como por acá abajo tengo la fórmula. Ahí está. N' se calcula como A más T dividido por A más B. ¿Ya? Se conoce, este N' como el número de máquinas ideal. Sin embargo, este N', dado que es una división, puede resultar en números decimales. Dado que no podemos asignar a un operador, por ejemplo, 3,2 máquinas, la pregunta que nos hacemos es si le podemos asignar 3 o le podemos asignar 4. Nuevamente, la forma para desempatar si le vamos a asignar 3 máquinas o 4 máquinas va a depender del costo. El que tenga el menor costo, ese es el número de máquinas que tenemos que asignar. Bien. Eso sería entonces n'. Por lo tanto, en general este número es decimal. Por lo tanto, el número que vamos a asignar a un operador lo vamos a determinar con la letra M y va a ser aquella que minimiza el costo total por unidad producida. T sub C lo vamos a definir como el tiempo de ciclo total. Y 0 lo vamos a definir como el tiempo de ocio del operador durante un ciclo. Y sub M se define como el tiempo muerto de una máquina durante un ciclo. TC grande de M viene siendo el costo por unidad producida si nosotros asignamos M máquinas al operador. C1 es el costo por hora operador y C2 es el costo por hora máquina. Por lo tanto, el tema es encontrar el valor de M de tal manera que se minimice el costo total de asignar M máquinas. Para poder hacerlo más comprensible, el análisis lo voy a explicar en la pizarra. Entonces tenemos la asignación de M máquinas idénticas a un operador o un equipo de operadores.
Bien. ¿Cómo lo vamos a explicar? Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Acuérdense que lo importante aquí es minimizar el costo total. Entonces yo tengo que el costo total o el total cost, por eso sale con TC por la nomenclatura en inglés, de asignar M máquinas va a ser igual al costo, ¿no es cierto?, del operador, que nosotros le llamamos C1, ¿no es cierto?, que es el costo por hora operador, y si nos más C2, que es el costo por hora máquina, pero sabemos que al operador le vamos a asignar M máquinas, por lo tanto el costo va a ser C1 más M por C2, que es el costo del operador más el costo de que este operador, ¿no es cierto?, manipule M máquinas. ¿Sí? Esto vendría siendo un costo por hora. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cada una de las máquinas produce M piezas. Pero cada una de las máquinas produce una pieza. Como hay M máquinas, entonces el número total de piezas son M. Recuérdense que yo quiero minimizar el costo total por unidad producida. Costo por unidad producida. Esto que está aquí en este minuto son pesos por hora. Por lo tanto, voy a dividir este término por M. Por lo tanto, aquí tengo pesos por hora por unidad. ¿Vamos ok hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Sí, profe. Ya. Ahora, como tengo pesos por hora por unidad, voy a tener que multiplicar por el tiempo de ciclo que me dice el número de horas. Por lo tanto, esta multiplicación finalmente lo tengo en pesos por unidad producida. Eso es lo que tengo. Este es el costo total. Y este costo total, entonces, tengo que minimizarlo. Tengo que hacer lo mínimo posible. El mínimo está asociado a n', pero n', acuérdense que puede resultar en un número fraccionario. ¿Sí? Ese es el tema. Por lo tanto, n' es igual a A más T dividido por A más B. Por lo tanto, la pregunta es analizar M, ¿no es cierto?, como el piso de A más T dividido por A más B, y analizar la otra posibilidad que sería M igual al techo de A más T dividido por A más B. Es decir, el entero inmediatamente inferior de n' y el entero inmediatamente superior a n'. Y el que tenga el menor costo, ese es el número de máquinas que tenemos que asignar a un operador o equipo de operadores. Suponiendo, acuérdense que n' sea un número fraccionario. Dicho eso, entonces tenemos que hacer el siguiente análisis. La pregunta es entonces, ¿cuánto vale el tiempo de ciclo? Esa es la pregunta que nos hace, porque tenemos un dato del problema. ¿Cuánto cuesta por hora un operador? ¿Cuánto cuesta hora máquina? También ese es un dato del problema. Sabemos que asignamos M máquinas, y dado que cada una de las máquinas produce una unidad, también sabemos cuántas unidades estamos produciendo. El problema es saber cuánto es el tiempo de ciclo. Y eso depende del número de máquinas que le vamos a asignar a un operador. Bien, la pregunta es la siguiente entonces. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo de ciclo? Entonces el tiempo de ciclo T sub C se va a descomponer en dos cosas. Uno, si M es menor o igual que N', que sería este caso de aquí, ¿no es cierto? O si M es mayor que N', que sería este caso de acá. ¿Sí?
Supongamos que el número de máquinas, n' es igual a 3,2. Por lo tanto, yo voy a analizar si le asigno al operador 3 máquinas o si le asigno al operador 4 máquinas. Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien. La pregunta es ahora la siguiente. ¿Quién impone el tiempo de ciclo? ¿Lo imponen las máquinas o lo imponen el operador? ¿Lo imponen las máquinas o lo impone el operador? Fíjense lo siguiente. Y aquí va la pregunta. Si yo le asigno, acuérdense, si yo le asigno 3,2 máquinas al operador, significa que no hay tiempos de ocio y no hay tiempos muertos. ¿Estamos ok? ¿Sí? Háganme con algo que estamos ok. Profe, ¿puede repetir eso último que dijo, porfa? Si yo le asigno al operador, por ejemplo, n', que es 3,2 máquinas, yo le asigno a un operador 3,2 máquinas, entonces el tiempo ocioso es 0 y el tiempo muerto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque le estoy asignando justo el número ideal de máquinas. ¿Estamos ok? Muy bien, gracias Fernanda ahí que me hizo un dedo así. Muy bien. El problema es que yo no le puedo asignar estas dos máquinas al operador. Ahora bien, ¿qué pasa si yo al operador le asigno 3 máquinas? Le voy a asignar 3 máquinas al operador. No le voy a asignar las 3,2 porque es imposible, pero le voy a asignar 3 máquinas. ¿El operador tiene tiempo ocioso o no? ¿Sí o no? ¿El operador tiene tiempo ocioso? ¿Sí o no? No, profe. Mira, si yo le asigno 3,2 máquinas, el operador no tiene tiempo ocioso, ¿no es cierto? Y Sí. trabaja así a 100%, ¿ah? ¿No es cierto? Trabaja a 100% porque no tiene tiempo ocioso. Pero si yo le asigno menos, le asigno 3, ¿qué piensas tú? Ahí tendría, entonces sí tendría tiempo ocioso. Tendría tiempo ocioso, ¿no es cierto? Porque le estamos asignando 0,2 menos en este caso, para este ejemplo en particular. Por lo tanto, tendría tiempo ocioso. Por lo tanto, ¿quién impone el tiempo de ciclo? ¿El operador o las máquinas? ¿Quiénes son los que están trabajando full time? ¿El operador? No, pues el operador no, porque acabamos de decir que el operador tiene tiempo ocioso. Por lo tanto, ¿quién es el que trabaja full time, 100%? Las máquinas. Las máquinas. Por lo tanto, son las máquinas las que imponen el tiempo de ciclo. Por lo tanto, el tiempo de ciclo va a ser el tiempo de las máquinas. El tiempo de las máquinas se descompone en A, que sería el tiempo de la máquina, ¿no es cierto?, en conjunto con el operador, más el tiempo T, que es el tiempo de la máquina independiente del operador. Por lo tanto, eso sería el tiempo de ciclo. Pero ¿qué pasa si ahora yo, en vez de al operador le asigno, no le voy a asignar 3, sino que le voy a asignar 4 máquinas? Acuérdense que 3,2 implica que no hay tiempos de ocio, no hay tiempos muertos. Si yo le asigno 4 máquinas al operador, el operador va a estar sudando, ¿no es cierto? Va a estar corriendo, porque le estoy colocando más de 3,2. Por lo tanto, ¿quién va a esperar por el operador? Van a ser las máquinas.
Por lo tanto, la máquina, como va a esperar por el operador, porque el operador va a estar corriendo como loco, las máquinas van a estar detenidas y por lo tanto van a tener tiempo muerto. En ese caso, el tiempo de ciclo entonces lo genera el operador, porque es él el que está trabajando full time. ¿Cuál es el tiempo del operador? El tiempo del operador va a ser A, que es el tiempo que es el operador más lo que hace con la máquina, más B, que es el tiempo del operador independiente de la máquina. Pero este tiempo es para una sola máquina. Y como le estamos asignando al operador m máquinas, entonces tenemos que multiplicarlo por m. Y ahí tendríamos entonces el tiempo de ciclo. ¿Sí? Y esto que está aquí entonces genera, genera el costo total. Por lo tanto, el costo total depende, es por tramo. Si le asigno menos de n' o si le asigno más de n'. Por lo tanto, el costo total de asignar m máquinas va a ser igual a, cuando va a ser igual a C1 más MC2, acuérdense, digo por M, multiplicado por A más T. A más T cuando M es menor o igual que N'. En el caso que sea mayor que N', voy a tener que C1 más MC2 dividido por M, multiplicado por M por A más B. Y este M, ¿no es cierto?, se simplifica. Por lo tanto, me quedaría C1 más MC2 por A más B. Y ahí tendríamos el tiempo, ¿no es cierto?, perdón, el costo total por unidad producida en base a si le asignamos más o menos máquinas, ¿no es cierto?, al operador. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir el de menor costo. También yo puedo calcular entonces, puedo generar el tiempo de ocio, ¿no es cierto? El tiempo de ocio, ¿no es cierto?, del operador va a ser igual a ¿cuánto? Si m es menor o igual que n', significa que va a tener tiempo de ocio. ¿Quién impone el tiempo de ciclo? Lo imponen las máquinas, es decir, A más T, menos el tiempo por atender las máquinas, que es M por A más B. Entonces ahí tenemos el tiempo de ocio. Pero si M es mayor que N', el operario tiene 0 tiempo de ocio. ¿Cierto? Esa sería la fórmula, ¿no es cierto?, para el tiempo de ocio. ¿Qué pasa con el tiempo muerto para las máquinas? El tiempo muerto para las máquinas también entonces se descompone. Cuando m es menor o igual que n', el tiempo muerto de las máquinas es 0, porque son ellas las que están trabajando full time. Pero si m es mayor que n', es decir, el número de máquinas que le estamos asignando al operador es mayor que el ideal, entonces las máquinas van a tener tiempo muerto. ¿Cuál es el tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo es m por A más B, que lo impone el operador, menos el tiempo, ¿no es cierto?, que trabaja cada una que trabaja el operador, que sería A más T. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, también el cálculo para tiempo de ocio y tiempo muerto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Veamos un ejemplo. Sí, profe. Ya, veamos un ejemplo. No. Ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? La operación de una máquina de corrida automática se realiza en los siguientes tiempos tipo. Acuérdense que tiempos tipo es el tiempo estándar.
Aquí tenemos la actividad en la primera fila y en la segunda fila tenemos los tiempos estándar o el tiempo tipo en minutos. Descarga 0,9 minutos, carga 0,5 minutos, inspección 0,1 minuto, operación automática 6,4 minutos. La pregunta es, ¿cuál es el número de máquinas a asignar a un operador si el costo por hora máquina es de 150 pesos y el costo por hora operador es de 20 pesos? ¿Cuántas máquinas debemos asignar? Esa es la pregunta. Resolvamos entonces este problema en nuestra pizarra. Solución. Lo primero que debemos hacer es calcular n', que es A más T dividido por A más B. A, acuérdense que es el tiempo concurrente, es decir, es el tiempo en la cual participan tanto la máquina como el operario. En este caso sería el tiempo de la descarga, que es 0,9 minutos, más el tiempo de carga, que es 0,5 minutos. Y esto nos da 1,4 minutos. Después tenemos que calcular T. T es el tiempo máquina, que es independiente del operador. En este caso tenemos que es la operación automática, que es de 6,4 minutos. Finalmente tenemos que calcular B, que es el tiempo del operador independiente de la máquina. En este caso sería la inspección, que es 0,1 minutos. Y ahí tenemos los valores para poder calcular n'. N' entonces va a ser igual a 1,4 más 6,4 dividido por 1,4 más 0,1. Y esto es 7,8 dividido por 1,5. 7,8 dividido por 1,5 nos da 5,2 máquinas. 5,2 máquinas. Por lo tanto, no podemos asignarle al operador 5,2 máquinas, sino que vamos a tener que asignarle 5 o 6. Dado que no podemos asignar 5,2 máquinas, procederemos a analizar si asignamos 5 o 6 máquinas al operador. Recordemos que son máquinas idénticas. Bien, si es así, vamos a asignar. Si asignamos 5 máquinas. Acuérdense que eso es menor que 5,2. Vamos a colocar así mejor. Menor que n' igual a 5,2. Entonces voy a tener que el costo total de asignar 5 máquinas al operador va a ser igual a C1 más MC2 por A más T dividido por M. Ese sería. Por lo tanto, el costo total de asignar 5 máquinas va a ser C1, que es el costo del operador, que sería 20, más 5, porque estamos asignando 5 máquinas a la máquina que tiene un costo de 150 por hora máquina, dividido, como son 5 máquinas, se producen 5 piezas, también una pieza produce cada máquina, y eso lo multiplicamos por A más T, donde A más T es 7,8. Este que está aquí. Esto sería A más T.
Pero fíjense que 7,8 está en minutos. Estos están en minutos. Aquí tenemos a más t, 7,8 minutos. Por lo tanto, esto va a ser 7,8 minutos y acuérdense que una hora tiene 60 minutos. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque los otros están en horas. ¿Ya? A ver, voy a colocar todas las unidades de medida mejor para que estemos claros que estamos calculando. Entonces sería 20 pesos por hora multiplicado por 5 máquinas multiplicado por 150 pesos por hora por máquina. Ya sería eso de arriba, dividido por 5 unidades multiplicado por 7,8 minutos por una hora por 60 minutos. Entonces ahí los minutos se van, estos máquinas se dan y me queda justamente en pesos, ¿no es cierto?, por unidad. Entonces tengo el costo total de 5, va a ser igual a 20 más 5 por 150, eso es igual a 770 pesos, ¿no es cierto?, por hora, dividido por 5 unidades, y esto multiplicado por 7,8 horas. Estas horas con esas horas se van, dividido por 60, me faltó dividido por 60. 60 por 7,8 igual, dividido por 5, igual, dividido por 60. Es decir, 20,02 pesos la unidad. ¿Estamos ok? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, por mi lado. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Estamos todos ok? Entonces, si yo asigno 5 máquinas al operador, el costo por unidad producida es de 20,02 pesos. Veamos qué pasa si le asignamos 6 máquinas. Si asignamos 6 máquinas. Esto es mayor que n' igual a 5,2. Entonces, el costo total de asignar 6 máquinas va a ser igual a C1 más MC2 por A más B. En este caso, el costo total de asignar 6 máquinas va a ser igual a 20 pesos por hora más 5 máquinas por 150 pesos por hora máquina. Todo esto multiplicado por A más B, y A más B sería este valor, 1,5 minutos. 1,5 minutos multiplicado por una hora que tiene 60 minutos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el costo total de 6 va a ser igual a 20 más 5 por 150 por 1,5 dividido por 60.
Ay, ¿por qué puse por 5 por 6? Que es por 6, son 6 máquinas las que estoy asignando. Ahí sí. Eso da 23 pesos por unidad. 23 pesos por unidad. Luego, como el costo total de asignar 5 es menor que el costo de asignar 6, entonces se debe asignar 5 máquinas al operador a un costo de 20,02 pesos, 02 pesos por unidad producida. Y eso es lo que tendríamos entonces en este caso.